están? Soy Cristian Cordero y estamos en una nueva conversación del ciclo de conversaciones de liderazgo en la sociedad del riesgo. Esta vez con Lorena Pérez. Ella es trabajadora social, es magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile y además tiene un doctorado me gusta mucho el nombre que tiene, en Ciencias Humanas Aplicadas de la Universidad de Montreal, Canadá. Sus líneas de investigación son prácticas y relaciones económicas, procesos de endeudamiento, me estoy apoyando aquí, financiarización de la vida cotidiana y desigualdad económica, y además es jefa de carrera de trabajo social de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias por aceptar esta conversación, Lorena, y bienvenida. Y si puedes contar un poco de qué va tu vida, en qué estás hoy día en estos temas que siempre tiene que ver además con esta crisis, ¿cierto?, sanitaria, la pandemia, en qué va tu vida en este proceso. Así que muchas gracias, Lorena, por la invitación, por aceptar la invitación. No, gracias. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Bueno, yo en este momento estoy en un momento bien, bueno, todo lo que tú dijiste es cierto, pero además trabajo como investigadora asociada en el Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, particularmente ahí coordino el área de familia. Y en este tiempo lo que he estado concentrando mi atención en los últimos 15 años, ya quizás un poco más, hace tiempo que ocupo esos 15 años, pero yo creo que ya a esta altura son más, trabajo efectivamente el tema del endeudamiento y bueno, como en función de todo lo que está pasando hoy día, efectivamente mis últimos días han estado bien concentrados en poder analizar algunas variables y poner en el debate público un poco una mirada, que yo creo que es un trabajo que hacemos desde las ciencias sociales que es muy importante, como poder observar con mayor complejidad las cifras del endeudamiento y dar cuenta cómo efectivamente cuando hablamos de una cifra estamos hablando de cosas distintas que afectan a personas de manera distinta y que enfatizan distintos tipos de situaciones, ¿no? Y me parece que en este contexto, sobre todo en la línea de clases medias protegidas y todo lo que está saliendo ahora, se vuelve muy relevante como hacerlo. Así que en eso estamos aportando nuestro granito de arena. Sacamos hace poco un artículo en CIPER sobre el tema de las desigualdades en el mercado del acceso al crédito y los usos del crédito, pero en general, así como tú, Cristian, nos gusta, a mí personalmente me parece que esto es un desafío tremendo de empezar a hacer como divulgación científica, así que súper desafiada también por esa tarea. Ah, súper, muchas gracias. Bueno, como siempre tenemos ciertas preguntas preparadas y el artículo de CIPER yo lo busqué, lo investigué, ¿cierto? Y tengo ciertas preguntas ahí. Y me gustaría partir arrancando con algo que tú en una entrevista planteas, y yo como siempre mi memoria a veces me falla, así que voy tomando las notas y presentando las citas. En una entrevista planteaste que la deuda en el año 2000 era un proceso de confianza, orgullo. Y cito, en la entrevista lo presentaste, dices, el acceso al crédito tiene un componente de integración, porque se basa en que el banco confía en que le vas a pagar. Entonces la gente se siente orgullosa de poder decir, a mí me están dando crédito. Eso fue en el año 2000. Y a partir de eso me nace una pregunta, ¿y crees que hoy día la gente se siente orgullosa de decir lo mismo? ¿O tras 20 años de esta frase o de ese contexto ha cambiado y un poco las personas hoy día más bien nos da pudor, vergüenza de tener deuda o somos castigados? ¿Se ha modificado el escenario del que el banco confía en mí y hoy día más bien me da vergüenza tener deudas? ¿Cómo ves hoy día ese proceso 20 años a partir de esa frase que decían las personas? 20 años después definitivamente han cambiado las cosas, ¿no? No sé si hoy día estamos en el escenario de la vergüenza, yo diría que estamos más que nada en el escenario de la normalización, es decir, donde como casi uno podría decir que todos transversalmente, con distintos grados de profundidad, estamos endeudados de distintas maneras, y esa frase en el fondo tenía que ver un poco con la historia, ¿no? A mí me tocó, cuando yo me acerqué a trabajar con el tema del endeudamiento fue a propósito de una práctica que me tocó hacer en la universidad, y me tocó trabajar con la Federación de Trabajadores del Cobre. Y ahí ellos me mandaron sola, era súper pequeña, a trabajar con todos los dirigentes sindicales, a hablar sobre el tema, porque efectivamente estaban muy preocupados a propósito de cómo la deuda estaba en el fondo estaba haciendo que los mineros perdieran sus negociaciones colectivas. Entonces me metí a través de eso, con una población súper específica en Chile, que en el fondo en esos años eran quienes estaban empezando a vivir como la ampliación del crédito y quienes estaban empezando a integrarse a la sociedad a través del consumo. Entonces
fue un proceso muy interesante porque me tocó ver como a pequeña escala lo que después pasaría más a gran escala, y ahí esa frase tenía que ver también con respecto a sus propias historias, ¿no? Ujú. Como personas que efectivamente habían tenido tal vez una situación mucho más precarizada antes, de mucho más déficit, de mucho más, de tal vez no tener tantos accesos, ¿no? Como no tenían, ellos no pudieron, siempre tengo una frase en la cabeza, ¿no? Que ellos sentían que le estaban dando y que estaban disfrutando de algo que era nuevo para ellos, en su trayectoria familiar, en su perspectiva de vida. Entonces, claramente para ellos el hecho de que les ofrecieran crédito era un signo de honorabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como Mm. acá hay alguien que se enfrenta, que a toda mi familia no aceptó, a que a los míos normalmente no aceptaba, y hoy día se acerca a mí y me dice, oiga, caballero, confío en usted y en que usted también va a ser honorable con sus deudas y las va a pagar. Entonces había unos sentidos simbólicos asociados también a lo que era esa deuda, ¿no? Y claro, hoy día lo vemos 20 años después y esa deuda se ha masificado, ¿no? Entró el retail, entraron los créditos comerciales, entró en general todo un nuevo contexto, como en el fondo de masificación del crédito. Y hoy día yo creo que la sensación es otra, ¿no? Ya pasamos de esa idea donde que efectivamente la gente se sentía un poco culpable, medio con esta cosa de moral cristiana, ¿no? Tan propia Ujú. también de la sociedad chilena, de sentir como Sí, tengo deudas, o más que la tengo culpa, deuda, la culpa. la culpa, ¿no? Pero yo creo que hoy día, más que instalarse la preocupación en la deuda en sí misma, porque yo insisto, está súper normalizado, tal vez la preocupación o la moral está más en el tema de la morosidad, ¿no? Es decir, de no ser capaz de ir bien al día con respecto a tus deudas, porque es la morosidad finalmente la que hoy día nos permite a nosotros hablar también o mostrar más o poder entender de mejor forma la precariedad económica de los hogares chilenos. Mm. A partir de eso, me nace entonces algo que las personas nos sentimos moralmente complicadas y por ahí tú lo presentas por no poder pagar nuestras deudas o porque somos juzgados e identificados en el sistema como deudores en el sistema y todo lo que tiene que ver esto con el DICOM. Y además esto, no sé si nos permite nuevamente, no nos permite seguir endeudándonos más, que es la única alternativa, y esto es un juicio que yo hago, en algunas personas de sobrevivir. Entonces, el tema de la deuda moralizante o la moral de la deuda tiene que ver porque no puedo pagar mis deudas o porque soy juzgado en el sistema y no puedo seguir endeudándome más. ¿Cómo ves eso? ¿O no es ni uno ni lo otro, como una vez me dijeron por ahí? En este caso yo creo que efectivamente hay juicio. Yo creo que los juicios morales son fuertes con respecto a la deuda, pero por eso es tan importante entenderla y empezar a mirar, eh, a disgregarla, ¿no? A entenderla de una manera más diversificada, no entenderla como un todo, ¿no? La deuda, y por eso nuestro interés también ha sido como de poner en el debate público esta idea de que no todas las deudas son iguales, y no todas las Mm. personas cargamos con las mismas deudas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es decir, bueno, claramente las deudas de consumo tienen otro peso con respecto a las deudas hipotecarias o las deudas educativas, ¿no? Ujú. Y particularmente las deudas de consumo, es una deuda que es bien complicada, porque en el fondo es una deuda que tú la usas y muchas familias la ocupan como una como una suerte de extensión salarial, ¿no? Como para Sí, poder me lo dije. resistir esta imagen de que efectivamente el salario, nosotros no tenemos salarios altos en Chile en general, efectivamente los salarios nosotros tenemos como un baja capacidad salarial versus un costo de la vida que es extremadamente elevada, que además se combina, no sé si virtuosamente, diría tal vez todo lo contrario, con costos asociados a pagos de servicios que son extremadamente elevados. Entonces, Ujú. para muchas familias, la deuda, particularmente la deuda de consumo, ha sido una estrategia para poder responder a ese diferencial que se genera entre tu salario y entre un costo de la vida cada vez más elevado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como para evitar las moralizaciones que son muy comunes, ¿no? O sea, yo trabajo este tema hace muchos años y la gente siempre me decía, no, pero si esto es pura responsabilidad individual, esto es un resultado de una sociedad que es extremadamente consumista, que no tiene claro cuáles son sus bienes y cuáles son sus necesidades.
Y claro, efectivamente puede haber gente que se vuelva loca con las tarjetas de crédito, yo Ujú. no digo lo contrario, ¿no? Pero lo que estoy mostrando, particularmente con los estudios cuantitativos que hemos desarrollado a través de los datos que nos entrega la encuesta financiera de hogares, es mostrar cómo ese uso también es diferenciado y cómo particularmente los ingresos más bajos, los quintiles de ingresos más bajos, ocupan la deuda como una estrategia de extensión salarial, ¿no? Ah, sí, porque tú en esa misma entrevista tú, en sí, pero o en el artículo tú indicas incluso que, claro, la gente cree que si, pero por ejemplo, pensemos que una persona gana 1.200.000 y tiene una línea de crédito en una cuenta o tiene avances en las tiendas de retail por 600.000 pesos, eso lo hace parte de su propio sueldo, entonces cree que es parte del sueldo. Por ahí va el tema de la Exacto. extensión salarial. O sea, la extensión salarial, claro, va en la línea de cuáles son los recursos que tú ocupas para poder responder a ese diferencial que se genera. Y cómo ese diferencial se genera todos los meses, aparece el famoso bicicleteo, ¿no? Como yo Sí, ocupo, pues, saco de acá, levanto de aquí, y eso en el fondo uno lo puede manejar, ¿no? No sé, pues, tienes fechas de pago diferenciadas, por ejemplo, el 5 paga, no sé, pues, tu tarjeta de crédito, el 8 pagas tu línea de crédito, y así en el fondo te vas manejando, ¿no? El tema es que eso no es infinito. El tema es que eso no es ujú, infinito, entonces efectivamente llega un momento en que esto empieza a colapsar, ¿no? ¿Cuándo comienza a colapsar y cómo comienza a colapsar también es distinto, ¿no? Y no necesariamente está asociado al monto de la deuda, sino que también, y por eso también es interesante mirarlo, tiene que ver con las posibilidades de la gente responder. Evidentemente el salario es un tema importante, pero también los colchones, ¿no? O sea, ¿cuántas posibilidades tiene la gente de pedir ayuda, de que un familiar te preste plata, de todas estas cosas que tienen que ver más con redes sociales de apoyo, con transferencias internas que hacen que tú efectivamente puedas responder y pagar tus deudas? Pero claro, o sea, yo durante este tiempo he escuchado y he entrevistado a muchas personas que me cuentan cómo hacen con estas historias. De hecho, esa fue mi última pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo la gente lo hace para pagar la deuda? Una pregunta así de simple, pero que se pero responde de que tiene, manera muy compleja. exacto, sí, pues, y debe tener como muchas alternativas. Y ahí aparece algo que desde que eh, concordamos o aceptaste que nos reuniéramos a conversar, lo hemos hablado un par de veces en la familia y tiene que ver con que, y es una discusión que se ha generado, es, y tú lo dijiste recién o enunciaste algo, las personas somos los responsables de endeudarnos o el propio sistema también da las condiciones y de una alguna otra manera neurológica o en el ámbito que sea, nos hace en sí o nos fuerza a esta condición de endeudamiento. Porque ahí aparece el que no, pues yo no me endeudo y no me endeudo nomás, simplemente vivo con lo que tengo. Pero hoy día realmente podemos vivir, o las personas pueden vivir con lo que tienen, y obviamente de las clases medias, ¿cierto?, más bajas, es más vulnerable y hay mayor precarización en ese sentido. Entonces, y quizá yo sé que no es una pregunta capital que se responde con un sí y un no, pero Mm. ¿nos endeudamos porque nos queremos endeudar y somos sujetos conscientes del endeudamiento, o el sistema también nos presiona a eso? ¿O tiene un ni mucho ni poco, sino todo lo contrario nuevamente? Yo creo que tiene de las dos cosas, ¿no? O sea, y ahí insisto en la importancia de poder ver las cosas diferenciadamente, ¿no? Por ejemplo, si lo miras a nivel del crédito educativo. El crédito educativo, todas las historias que yo tengo, que particularmente se lo trabajé mucho, son historias donde que la misma narrativa que te cuenta la gente deudora muestra cómo se conjugan esos dos elementos, ¿no? Por un lado te dice, mira, yo tenía 18 años, el único que quería estudiar y no había otra manera. Entonces mi papá me hace, no entendí nada de lo que leí, pero firmé igual. ¿Por qué firmaste? Así como le pregunto y le contrapregunto, y me dice, bueno, firmé porque hasta el ministro de Educación me decía que me tenía que endeudar para educarme porque era Mm, efectivamente, era una política pública, ¿no? Y donde si tú miras, por ejemplo, y claro, si tú lees los discursos del ministro de Educación de la época, ¿no? De cuando se creó el CAE, se salió el Corfo, se expandió en el fondo el acceso del endeudamiento como forma de acceder a la educación superior, tú te descubres que también en los discursos públicos había eso. Y por otro lado, si tú empiezas a mirar todo lo que fueron las campañas publicitarias de las universidades, están muy colonizadas por la idea de que tú además no solamente más que por la idea de lo que va a ser un profesional en el futuro, es decir, qué lugar va a ocupar, qué hace un sociólogo, qué hace una trabajadora social, qué hace un médico, un kinesiólogo, whatever, lo que sea, sí. estaba muy colonizada por la idea de que efectivamente tú vas a ocupar una posición social mejor, de una movilidad social económica ascendente y que por ende vas a tener Mm, casa, perro y auto. Entonces, en esa invitación, la
gente firma. Entonces, claro, si tú me preguntas, ¿de qué es responsabilidad? Bueno, la gente es la que firma, ¿no? Nadie le puso una pistola para firmar. Nadie Pero te el nivel de obliga. garantía, claro, pero el nivel de garantías que se le estaban dando socialmente eran importantes. Entonces, claramente, ahí uno no le puede imputar la responsabilidad social netamente, la responsabilidad de la deuda netamente a los estudiantes, sino que también tiene que hacer una crítica con respecto a la manera en que se desarrolla una política pública y la manera en que se incentiva. Y si eso lo traspasa, por ejemplo, el mundo del crédito de consumo, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, mira lo que pasa a nivel como de propaganda. Prende la televisión y fíjate que cuántas veces a la semana aparece un spot de un crédito de consumo. Entonces, claro, la gente ocupa ese recurso. Claro, muchas de esas personas ocupan ese recurso porque efectivamente las necesidades están totalmente como no están vinculadas con tu nivel salarial. O sea, la gente hoy día siente que merece, que esta es una cosa meritatoria que es profundamente en el ADN de nosotros, se merece unas vacaciones en Cuba, se merece unas vacaciones. Entonces, esa cosa, Ah, y que además también es accesible en el fondo a través del crédito. Tú le estás dando además el mérito, le estás dando todo lo le estás dando el acceso, ¿no? Y le estás promoviendo en el fondo de que esa va a ser una manera en que va a encontrar satisfacción. O sea que hay de todo, no es como, no es una responsabilidad que tú le puedas imputar directamente al individuo, porque efectivamente acá hay una manera en que se ha desarrollado la política chilena, la manera en que se ha como discutido sobre el debate del rol del consumo. Si uno piensa, el consumo en Chile es el 60% del PIB. Entonces, mm, claramente, tú ves que efectivamente se promueve el consumo. Entonces, claro, se promueve el consumo, cuando los salarios son bajos, entregas la herramienta que son el mercado del crédito del consumo, y el mercado del crédito del consumo además genera una cantidad de ingresos tremendo. Entonces, era como un win-win, ¿no? Todos ganamos acá. Tú te vas a Cuba, yo me quedo aumento el PIB y tú te quedas además con esta sensación de que te lo mereces todo. Entonces, en esa triada bien compleja es donde se inserta esto, ¿no? Entonces, desde las ciencias sociales yo pienso que nuestro rol también por la manera en que estos temas se discuten es poner esa complejidad y sacar un poco los ojos responsabilizantes sociales al individuo, ¿no? Que es como, son muy castigadores y muy fuertes también en ese sentido. sí, sí, porque ahí es donde viene después, otra vez, sin analizar la culpa judeo-cristiana, pero otra vez lo que soy culpable, yo soy el responsable, y después al final de cuentas, cuando tú vuelves al sistema o quieres, o estás en deuda, estás en DICOM, eh, tú vuelves al sistema y dices, no, pues usted se portó mal, entonces usted no es sujeto de crédito, porque usted fue el que se portó mal. Entonces, y yo no le puedo ir a decir entonces al banco, pero si usted me dio las posibilidades y usted me dio todas las alternativas y yo quedé sin trabajo, entonces ayúdeme. No lo puedo ayudar porque usted ahora no es sujeto de crédito. Claro, lo que pasa es que el crédito lo que tiene ahí, y tal vez una de las cosas que uno debería estar más alerta con respecto en el canal le llamaban a la trampa al crédito, ¿no? Es que tú traes dinero al futuro. Entonces siempre cuando tú haces eso estás pensando, y en eso la economía comportamental yo creo que tiene algo de razón, ¿no? Que la gente siempre que se enfrenta frente cuando te dan un crédito dice, ay, si mañana, oye, el próximo año me voy a ganar un bono, como esta Sí, idea como siempre sí. proyectando que el futuro de mañana va a ser mucho mejor que el futuro que tienes hoy día. Y eso hace que efectivamente después cuando se enfrentan a la idea de no pagar una deuda, también cae en ti un peso moral que es muy fuerte porque tú eres el que no ha sido capaz de lograr los ingresos que tú mismo prometiste, ¿no? Entonces, al final lo que estaría hablando en términos como más de subjetivaciones, es Ujú. tu responsabilidad en ello. Entonces ahí yo creo que hay una sociología, trabajos de las ciencias sociales muy importantes que han buscado como apuntar en ese punto, ¿no? Como en la pérdida de poder, en las pérdidas de libertades que generan los procesos de endeudamiento y cómo además van subjetivizando esta idea como del deudor. Yo, a mí que de esas líneas como me gustan muchos análisis, sí creo que hay un margen de maniobra que le queda al individuo y eso es lo que a mí me gusta mirar. Yo soy una persona que en términos como analíticos lo que observa es la práctica misma, ¿no? Lo que Ujú, están haciendo las personas, lo que dejan de hacer, porque siento que es la mejor manera para poder entender el sistema financiero, ¿no? ujú. Porque acá en Chile también pasa eso, que las cantidades de respuesta que te da el sistema financiero son cada vez más como es impresionante cómo desarrollan un nivel de complejidad, como que logran exprimir cada capacidad, pero económica y financiera del individuo hasta no más allá, ¿no? Mm. Ahí, bueno, me aparecen varias cosas, pero una de esas es esa famosa frase de nos vamos a dar un gustito. Pero no el gustito de que voy y me voy a dar un gustito y me compro un pastel, sino que ya sabéis que merezco y con la familia nos vamos a dar un gustito y nos vamos a ir a Cuba.
Como tenemos la posibilidad de crédito, entonces, yo, de hecho, estaba pensando el otro día en el tema del el famoso me voy a dar un gustito, nos tiene a todos, o a algunos de nosotros, o a parte de la población endeudada, porque me voy a dar un gustito y me voy a comprar la tele. Yo merezco esta televisión. Yo merezco este celular around the world, ¿no? Y que hace todo. Y ahí también, por otro lado, ¿cómo ves tú el que, bueno, hay la triada de la sustentabilidad, ¿cierto? Es lo económico, lo social y lo ambiental, ¿cierto? Y algo que mientras estábamos en estos días que han pasado, mientras venía la entrevista, me queda dando vuelta un tema de nos prometieron igualdad económica, pero no eso lo veo yo, puedo estar equivocado obviamente, Lorena, en mi análisis. Nos prometieron igualdad económica, pero a través del crédito, pero luego la deuda no es la misma, la precarización en la que me encuentro no es la misma. Por lo tanto, el sistema, y ahí es donde yo creo que el sistema nos vendió una igualdad como una trampa, porque tenemos todo acceso al crédito. Son todos iguales, pero todos son iguales en el acceso al crédito, pero no en que ese crédito, esa condición de estudio, como decías tú, me ofrecía quizás la movilidad social necesaria y yo me iba a mover, iba a tener movilidad social, y al final lo que me quedó en esta famosa igualdad del crédito es que me quedé con la deuda. Sigo pagando. ¿Se cumplió Es entonces? algo así, Cristian. Es algo así. Yo creo que nosotros tenemos esta fantasía de que el consumo, tu capacidad de consumo, borrará todas las otras barreras, ¿no? Y es muy paradójico, porque en el fondo en sociedades como la chilena, tú puedes acceder a un viaje a Cuba y no puedes acceder a la educación. No vas a Por la ejemplo. universidad. No tienes, no sé, pues si tienes que tener un hijo, no tienes ninguna garantía de su salud, ¿no? Entonces, es una locura si uno lo piensa como un poco más allá, porque, claro, todos somos iguales en términos de las posibilidades que tenemos de viajar, ¿no? Tal vez. Pero no estamos todos iguales y por eso nosotros hemos enfatizado en eso, porque además las condiciones crediticias no son las mismas, ¿no? Las No, personas más ricas son las que están más endeudadas en Chile. Ahora, ¿cuál es su deuda? Su deuda tiene que ver con rentabilizaciones financieras, tiene que ver con temas hipotecarios. La deuda de las personas más pobres son deudas de consumo, ¿no? Son deudas que además generan mucho, mucho interés, donde además el mismo sistema financiero se encarga de exprimir y rentabilizarlas al máximo. Entonces, claro, yo creo que el consumo tiene un poco eso. Yo creo que durante los 90 y 2000, de hecho, si tú recuerdas, no sé, los trabajos de Tomás Mulián, uh-huh. y yo creo que fue el primero que criticó fuertemente esta idea de cómo el consumo se iba como en desapego con respecto a la condición salarial de los trabajadores. Muestra justamente eso, ¿no? Que se nos vendió esta idea, ¿no? Y todos la compramos muy fácilmente porque además era satisfacción próxima, ¿no? El consumo es algo que tiene una satisfacción próxima, ¿no? No es el ahorro que te implica pensar en 25 meses, juntar peso a peso para poder hacer lo que tú quieres. El consumo te dice, anda y hágalo ahora. Entonces, esa facilidad, yo creo que nosotros pensamos, o la manera en que nos vinculamos con ella es pensando que borra todas las demás diferencias, pero sin embargo, tal como tú lo dices, las termina agudizando, ¿no? Y lo que estamos hoy día es una sociedad que está tremendamente agudizada por esas cargas económicas, ¿no? Agudizada me refiero a las diferencias, la gente ya no es solamente pobre en relación a los ingresos que recibe, sino que también por los ingresos que adeuda, ¿no? Entonces, la situación o la precarización se complejiza mucho más. Hay un tema, me acuerdo, cuando yo era jovencito acá en Talcahuano, un tío tenía una zapatería. Todavía tiene una zapatería, pero hace ya, no sé, 30 años atrás. Él nos daba crédito, pero él hacía un concepto que se llamaba el empaquetado. ¿Y qué es lo que era el empaquetado? Era que una persona se iba a probar zapatos, cuando en ese tiempo nos comprábamos el zapato de invierno y el zapato de verano, como aquí en el sur es como el zapatón de invierno. Entonces, Para la lluvia. para la lluvia, entonces iban en marzo, por ejemplo, o en diciembre a comprarse el zapato, pero lo dejaban empaquetado y quedaba guardado en la tienda de mi tío y ellos iban mensualmente a abonar. Y cuando terminaba de pagar, mi tío se lo entregaba. Eso es todo. Eso Mira. reflexionábamos ayer con Isabel, mi esposa, que es totalmente lo contrario de hoy día, porque hoy día yo no voy a esperar a ir a empaquetar un zapato en noviembre para retirarlo en marzo, sino que yo quiero el zapato ahora, y eso es lo que también el crédito te dio, la inmediatez del producto. Uh -huh, uh -huh. ¿O no?
O No, sea, totalmente. no. Además, anoto el término, lo encuentro precioso, ¿no? Como la gente se va, Sí, porque una de las cosas que nosotros también observamos tiene que ver con los nombres, ¿no? Las deudas no se nombran de todas las maneras, los sentidos y significados que tienen también son diferentes y tienen que ver con relaciones sociales, como, bueno, Viviana Cerise lo habla muy bien, ¿no? Pero claro, nosotros además hoy día, Cristian, tenemos mucho menos instituciones, ya sean comerciales o bancarias, que nos ofrezcan ese tipo de salida. Lo que nos están ofreciendo todo el rato tiene que ver más con las calillas, ¿no? Como para ocupar sí, esta imagen popular, ¿no? sí, exacto, sí. Nos encalillan más que nos empaquetan. Entonces, y eso tiene Exacto. que ver con un incentivo del otro, porque tú tienes claro que tal vez en el mes de julio vas a necesitar unos zapatos nuevos, el mercado sabe que tú tal vez en el mes de julio vas a necesitar un zapato nuevo, entonces lo que hace no es promoverte ese empaquetamiento, sino lo que te ofrece es que tú tengas calilla, ¿no? Que tú te Exacto. encalilles y que tú efectivamente termines ocupándolos de pagar los zapatos cuando ya tus zapatos están rotos, porque, o sea, ¿para qué vamos a hablar también de la producción de ese zapato, ¿no? Entonces, claro, o sea, terminas pagando algo una vez que ya hace mucho tiempo dejaste de ocuparlo. A partir de esto y algo que tú presentaste recién, si pensamos que en el modelo de sociedad que tenemos hoy día es un modelo, ¿cierto?, basado en un sistema económico neoliberal que nos hace ser competitivos, ¿cierto?, individualistas, sin empezar a analizar el modelo, pero sí ocupándolo como contexto y basado en lo que estamos viviendo hoy día de pandemia y en lo que estamos viendo como en, en la pandemia. ¿Cómo se puede hacer un nexo o un match, si es que es posible, entre el endeudamiento y el trabajo colaborativo? ¿Ya? Aquí tengo anotado algunas notas, dice que eh, hoy día vivimos, ¿cierto? O las personas se están uniendo de manera solidaria. El ejemplo de las ollas comunes, ¿cierto? O se podría generar la posibilidad de cooperativas de emprendedores, ¿cierto? Pero se puede hoy día generar un modelo de colaboración basado en que hoy día estamos mucho más endeudados, no tenemos trabajo. Si hay una sociedad, y no sé si me explico bien con la pregunta o con lo que estoy presentando, eh, se puede generar un trabajo colaborativo en donde el que mueve es la deuda, el endeudamiento que todos tenemos en una sociedad donde hay mucha individualidad y hay mucho de independencia y me cuesta verme vulnerable frente a mis amigos, mis vecinos o familiares en virtud de la deuda que tengo. Te pregunto si me expliqué porque la verdad que creo que Sí. me enredé mientras estaba... O sea que yo creo que hay como dos maneras de A ver. mirarlo. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impresionó cuando empecé a trabajar el tema de la deuda es que uno tiene la sensación de que la deuda es una relación entre un deudor y un acreedor. Y como que ahí está la relación. Sin embargo, yo trabajé más este tema en Canadá, entonces lo vi de manera comparada, ¿no? Sin embargo, cuando tú miras la manera en que pasa eso en Chile, te das cuenta que no es así. Que una deuda involucra una red de relaciones de personas que están detrás de esa deuda. ¿En qué Mm, sentido? Tanto que te la permiten, es decir, que tú, no sé, pues te endeudas a través de la tarjeta de crédito de un otro, que es muy ocupada en la sí, familia, que esto de prestarte el cupo, no sí, prestarte la plata, sino que prestarte el sí, cupo. exacto. Puede ser a través de esa manera, a través de la manera que son los avales, ¿no? Que en el fondo tú comprometes la estabilidad económica de un otro, no la tuya, cuando tú accedes a, no sé, en este caso los créditos Corfo o los créditos hipotecarios, hay una serie de imágenes que te llevan a la figura del aval, pero no solamente a nivel jurídico, sino que también sobre cómo se encargo, ¿no? Y lo que más a mí me ha sorprendido es que en Chile, yo diría, bueno, dentro de lo que yo he estudiado, que evidentemente no son todos los chilenos, las deudas son resueltas de manera social, o sea, son resueltas con Mm, la ayuda de un otro que es material, que tiene que ver, no sé, pues con una ayuda que puede hacer con transferencias de dinero así explícita, ¿no? Que tu papá te diga, ya te pago esta cuestión para que ya, pero no te encalilles más, expresiones como esa, ujú. o expresiones como más como más distintas, que no necesariamente tienen que ver con intercambios monetarios, pero es como ya te cuido la guagua para que trabajís todo el fin de semana, ¿no? Y eso tiene que ver con trabajo, con cuidado, ¿no? Ah, claro. Entonces hay distintas fórmulas en que tú te vas dando cuenta que la deuda no termina involucrando a un individuo, sino que involucra a otro. Ahora, lo que sí la deuda hace, a diferencia yo diría de los países que tienen estructuras mucho más individualizadas como de relaciones sociales, ¿no? Ahora lo que sí, la deuda te pone frente a un camino que es complejo porque te pone frente a un miedo a la pérdida del empleo que efectivamente puede ser muy usado, ¿no? En términos de decirte, pucha, estoy tan encalillado
que en este caso no me voy a arriesgar a que, por ejemplo, me pierdan el empleo y te transformas en un sobreexplotado con mucha facilidad, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha sí. tocado verlo en distintos ámbitos, desde la minería hasta los trabajadores de los deudores de créditos educacionales que investigué, ¿no? Cómo se sobreexplotaban, se entendían como ellos, como individuos, como el recurso financiero y del capital para poder pagar esta deuda. Entonces, una cuestión como sin salida en términos estrictos. Pero por eso te digo, la deuda tiene estos componentes. Ahora, si no lo piensas en términos pandémicos, yo creo que uno debería como transformarse en un ser más reflexivo con respecto a sus comportamientos económicos, ¿no? Como decir, a ver, necesito esto, era necesario, ¿no? Era necesario gastar tanto en esta cosa, era necesario, o sea, ahora en realidad estoy mucho más cómodo como estoy, no sé. Puede haber eso, puede pasar esa reflexividad económica, pero yo creo que es la crisis económica, más que la deuda, la que nos va a obligar a cambiar nuestras maneras y que pueden resultar cosas colaborativas. Yo personalmente, y aquí me saco mi sombrero como de Lorena Pérez académica y me pongo mi sombrero como más ciudadana, participo en muchas cooperativas, ¿no? O sea, creo mucho en las maneras de resolver conflictos o de resolver problemas de manera colectiva, ¿no? Me refiero a compras de abastecimiento colectivo, o sea, huertas comunitarias, todas esas soy como participante activa, y porque efectivamente creo que uno tiene que también como cambiar la concepción de la manera en que uno resuelve los problemas económicos, ¿no? Yo creo que efectivamente ahí lo colaborativo entra y le puede entregar un valor que no solamente te resuelve un problema de necesidad básica, sino que también te pone con un otro en un lugar que me parece que es mucho más de encuentro, mucho más colaborativo, y no de tanta competencia como estamos no sé, acostumbrados en nuestros espacios académicos, nuestros espacios de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en términos, no es algo que yo no estudio economías solidarias, no estudio economías locales, pero como ciudadana, como persona interesada en estos temas, creo profundamente en ello, ¿no? Porque hace poco hablamos con unos amigos y que, por ejemplo, ellos viven en un condominio, estos condominios bien bonitos, cerrados, ¿cierto? Donde debe haber gente con ingresos, me imagino, superiores a 2,5 millones de pesos hacia arriba. Pero donde el modelo es, ¿cierto? Una casa bien bonita, familia, 2 autos, pero siempre era como, y como yo voy siempre preguntando estas cosas de la vida cotidiana, es, no se saludaban mucho, poca capacidad de relacionarse entre ellos, harta competencia, voy pasando con el auto, ¿cierto? Este es mi auto, todo ese modelo. Y los hijos también un poco reproducen eso. En ese, no estoy diciendo que eso sea, pero debe haber una parte de la sociedad que vive en ese modelo. Pero hoy día, en la pandemia, por ejemplo, ya, y dentro del condominio, por ejemplo, no se podía hacer comercio, nadie podía vender nada. Y hoy día, en la pandemia, abrieron eso y todo el mundo hoy día está vendiendo cosas. Y antes estaba prohibido. Entonces, también hay una suerte como de abrirse un poco, y quizás sea mi propio sesgo de la culpa judeo-cristiana de la deuda, que vengo marcado en eso quizás, pero también las personas son más abiertas a mostrarse de una manera distinta, al que la persona que ganaba buenos ingresos pero quedó más vulnerable, y si es buena para hacer pan amasado, en el condominio empezó a vender pan amasado y pierde esa suerte de culpa, ¿cierto? Esa culpa moralizante, y empieza a abrir un poco más los espacios. Sí, yo creo que eso efectivamente, no sé si tenga que ver en relación con la deuda en sí misma, pero sí tiene que ver con esta capacidad que nosotros tenemos de sacarnos ciertos como estereotipos del lugar que nosotros tenemos que ocupar, ¿no? ¿Cuál es el lugar del éxito? ¿Cómo se ocupa ese lugar en Chile? El lugar del éxito se ocupa con un performance determinado que efectivamente, yo creo que, de hecho, antes de la pandemia, yo creo que en octubre todos aprendimos que ese lugar no nos lleva a ningún lado. O sea, y se hizo como social, ¿no? Esta idea. Entonces, yo creo que esta performática que tiene que ver con estas imágenes es la que se derrumba en una crisis económica porque no podéis. Tenéis que necesidades de poder generar ingresos, ¿no? Porque la mayoría de la gente que puede haber ganado muchos ingresos era informal, eran emprendedores que ahora no venden nada. Entonces, en términos bien sencillos, tienen que también como abrirse a esas oportunidades, a esas posibilidades, dejar un poco estos estereotipos del éxito de lado y permitirse ser y ocupar un rol distinto. Entonces eso, que es doloroso, porque efectivamente no es un contexto bueno en términos estrictos, sí nos permite, ojalá, algunas transformaciones que se vayan quedando, ¿no? Yo creo que nosotros no vamos a vivir como vivíamos antes de la pandemia, ¿no? No vamos a tener esas posibilidades de un acceso infinito a mil cosas,
yo siempre, bueno, conversaba con mis amigos y les decía, yo tengo la sensación de que vamos a vivir como los años 80, ¿no? Como esa sensación donde tú sentías y veías las cassettes, ¿no? Del principio de los años Sí, 80. Entonces, de acuerdo. yo creo que ese va a ser un poco el panorama. Entonces, eso va a instalar una imagen de la posición que tú tienes que ocupar en términos del éxito, que yo espero que se colonice de una manera totalmente distinta a la que estaba colonizada, ¿no? Que era como esta idea del superauto, del superhombre, del que no habla, el que está muy ocupado, con muchos celulares. No sé, pues todas esas imágenes bien estereotipadas yo creo que van a caer un poco por su propio peso, porque en términos estrictos, quienes pueden cumplir ese rol o quienes pueden ocupar esa posición son el 2% de la población chilena. No el resto de los mortales, en términos estrictos. El resto de los mortales lo hacíamos si fuese el caso, pero asociado al crédito. Claro, y asociado también a una cosa que no tenía, que estaba como construida en base a un palito de fósforo, o sea, como llevamos 4 o 5 meses de pandemia y ya ese palito se quebró, hace ratísimo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Está súper interesante, pero como siempre tenemos que ir terminando porque nuestros amigos nos tienen que ver, Lorena. Entonces, Sí. después conversaciones de 2 horas, bueno, yo digo que las vean en el metro, ¿cierto? En el viaje. Pero hay una pregunta Pero que ahora no quiero... hay metro todavía. Así Ahora que... no hay metro, entonces van a salir La a caminar. cocina. Exacto, mientras cocinan nos escuchan. Pero hay una pregunta que tiene que ver con algo que conversamos hace un tiempo atrás con Carla Fardela, y tenía que ver con el cuidado. Porque una de las cosas que hablamos con Carla, que era una psicóloga social, ¿cierto?, que se dedica a los temas del cuidado, o nos fuimos por el lado del cuidado, partimos por el teletrabajo y terminamos hablando del cuidado. Y ella plantea que las mujeres siempre han hecho, o sea, más que teletrabajo, siempre han trabajado en la casa. Investigaciones que ella ha hecho desde tiempos inmemoriales o desde tiempos muy antiquísimos. Las mujeres trabajaban, ¿cierto?, en lo que decíamos o hablamos con ella del lavado de ropa ajena, por ejemplo, el hacer costura, el colocar los nombres, ¿cierto?, de los delantales, y ese trabajo lo compatibilizan con el cuidado de los niños y el cuidado de la familia. Hoy día, las mujeres han vuelto, quizás no todas, pero parte de ellas ha vuelto a lo mismo, pero en otro modelo que es el teletrabajo, ¿ya? Y ahí quiero hacer una suerte, si es que has analizado, se podría analizar. Yo sé que tenemos que ver hoy día las cosas más bien en la igualdad de los temas, pero siempre hay diferencias entre los hombres y las mujeres, y algo que me queda mucho a mí de mis abuelas, de mis tías, era que vivían en un mundo donde el hombre era más machista y trabajaba, ¿cierto? Y llegaba, en una sociedad donde el hombre mantenía la plata, pero a veces se iba, ¿cierto?, con los amigos, y había harto como despilfarro. Por lo menos yo me tocó ver en parte de mi vida infantil en eso. Y ahí tengo una pregunta que es, ¿crees que las mujeres tienen mejores atributos, y lo voy a leer textual, para ahorrar dinero con su trabajo, a cambio o en contraste con los hombres, y buscan el dinero para cuidar y proteger? Porque esto, por ejemplo, en mi vida era que parte de las mujeres con las que me he relacionado dicen el discurso de voy a guardar unos pesitos para imprevistos. Ahí se puede hacer, y quizás sea descuidado la pregunta, pero se puede hacer una relación en que las mujeres son un poco más cuidadoras del dinero, más protectoras del dinero, más previsoras al futuro, y más que, nada, si yo voy a tener pega y me van a dar el bono, así que nos vamos para Cuba, que es lo que estamos hablando delante. Yo creo que hay hartos supuestos ahí, y de hecho si tú lo piensas, Cristian, las transferencias económicas, los programas de transferencias económicas que se desarrollan en el Estado, hacia las familias, a los hogares, particularmente los hogares más pobres, parten de ese mismo supuesto. La plata se la entregan a las mamás, no a los papás. ¿Y por qué hacen eso? ¿No? ¿Por qué hacen eso? Yo, además, ahora estoy con una investigación con un grupo de estudiantes con respecto a eso, ¿no? A género y deuda y programas sociales, ¿no? Porque efectivamente hay como, está esta imagen de que la mujer, en términos de la gestión del hogar, de la gestión administrativa, la gestión del dinero, siempre tiende a redistribuir de manera más equitativa. Es decir, si yo recibo algo para mí, chorrea directamente hacia mis hijos, a diferencia de esta imagen de que los hombres, y que es una imagen además muy de los libros de historia de Chile, ¿no? De esta imagen de que el hombre había que retenerle el dinero, porque si es que tenía la plata, se iba y no volvían todo el fin de semana y volvía con 0 pesos, ¿no? Esta imagen como popular, ¿no? De la mujer que le saca la plata al marido y que ahí agarra su sobrecito y lo va repartiendo, ¿no? Esa imagen hoy día, que bueno,
ha pasado el tiempo, ¿no? Las mujeres ocupamos nuestro lugar, yo creo que la entrada al mundo del trabajo, entre comillas, formal, ¿no? Al mundo del trabajo productivo, por decirlo de alguna manera, y para no... Eso cambia un poquito el panorama, ¿no? Ahora las mujeres entran, pero hay ciertas dinámicas y ciertos supuestos que son súper culturales y que siguen profundamente instalados. Entonces, yo no sé si las mujeres tengamos, porque además lo que tiene interesante, Cristian, lo que me acabas de decir, es que esos son supuestos que son culturales, son supuestos que la política pública los trabaja, pero no son supuestos bancarios. No son Ah, supuestos bancarios. Las mujeres tienen menos cuentas de corriente que los hombres, por ejemplo. Las mujeres tienen wow. menos créditos de consumo que los hombres. Las mujeres tienen muchísimos menos créditos hipotecarios que los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú te das cuenta, ¿no? Como la perspectiva de género es tan interesante y los análisis feministas son tan interesantes para poder entender el mundo como la economía, ¿no? Porque efectivamente la economía está construida en un etos patriarcal donde es el hombre el que, al ser arriesgado, tiene muchas más posibilidades de entrar al mundo del trabajo, no sé qué, y por ende eso se felicita y se castiga este rol redistributivo de la mujer, que es poco arriesgada y como dices tú, prefiere ir ahorrando de poco antes de despilfarrar y irse de viaje, ¿no? Entonces, estas imágenes, que yo digo que son imágenes, no te podría decir las mujeres son así, son Sí, sí, imágenes, sé que es una efectivamente pregunta que no. hay un margen, ¿no? Y son imágenes culturalmente súper arraigadas, pero que si tú la llevas al mercado financiero tiene una lógica, se comportan de una manera súper distinta. Y de hecho, la mujer es a quien, pero tú lo ves a nivel como de la protección de la familia y aparece la mujer, ¿no? Los programas de estrategias de educación financiera son para la mujer, pero tú lo ves al lado de la inversión y desaparece la mujer. Ese no es un espacio para las mujeres, porque esa mentalidad es una mentalidad masculina. Entonces también tú ves cómo se va desplazando esta imagen, ¿no? Claro, en la época de los años 60 era esta idea de que al marido hay que guardar la plata porque no se vuelve loco. Ahora, mirado eso en los 2020, es como la mujer sigue retribuyendo porque el marido se vuelve loco con las finanzas y eso además es un hombre de riesgo que logra entender el sentido de la inversión mucho mayor porque está mucho menos pegado o mucho menos arraigado a sus redes de cuidado, ¿no? Entonces es súper interesante este tema, porque tiene lógica, va a depender de dónde lo mire, tú ver cuál es el rol finalmente de la mujer o cómo se entiende la mujer en el sistema financiero y económico. Se me ha caído el supuesto entonces desde el ámbito bancario. Claro, el señor bancario, el banquero, que es Ujú. una figura que ya no sé ni siquiera si exista, él va a tender a responderle menos a las mujeres, a pesar de que, por ejemplo, siempre se ha pensado que la morosidad es menor de las mujeres, que la de los hombres, por ejemplo. Mm. Y una de las cosas que a mí me empezaron a llamar la atención y que efectivamente ya uno empezaba a mostrar de que esta cosa económicamente no iba muy bien, era de que ha aumentado en los últimos 5 años la morosidad de las mujeres. Y eso no es normal, no es como parte de los datos, en el fondo, de la manera en que los datos son desarrollados. Entonces, súper entretenido el tema, porque aquí, particularmente en las relaciones de género, estamos mucho entre el supuesto, el mito y la realidad, ¿no? O cómo efectivamente se comportan los hogares. Yo entrevisté a pareja en Concepción y en Ujú. Santiago, y las parejas, ahí tú te das cuenta que no, o sea, habían parejas donde era el hombre el que llevaba todo el tema como de la administración del dinero, habían parejas donde era la mujer, había muchísimas parejas, yo diría casi más de la mitad de las parejas que entrevisté que tenían administraciones totalmente separadas de los dineros, donde se Mm. juntaban, solamente dividían en la mitad y mitad los gastos. ¿Por qué? Porque, no sé, me metiste un tema terrible para cerrar la conversa, porque me dan ganas de seguir conversando, pero era súper interesante mirar eso, porque efectivamente las mujeres, independiente de que ganaran, por ejemplo, no sé, casos que yo entrevisté de que ganaban el 60% menos que sus parejas, pero que sin embargo ellas pagaban sagradamente mitad y mitad de todos los gastos que Mm. tenían. Y esto era porque había un mandato de autonomía económica que ha sido como traspasado generacionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que son las Ujú. madres de estas mujeres, que principalmente son primeras profesionales, que ocupan un lugar económico que las madres no ocuparon, que les han dicho, usted la autonomía económica la cuida y es sagrada. Entonces es un mandato, no es una... Para ella eso es justo, ¿no? Porque eso es lo que te asegura a ti, es tener autonomía económica y por ende mayor libertad. Entonces, súper interesante, porque eso no es equitativamente lo más justo, porque no es justo, en el fondo, no es justo que tú No, termines pagando mucho, o sea, si tú recibes una diferencia salarial de un 60%, pero sin embargo, sí es lo que se estilaba hacer. Entonces,
Es interesante para que uno vea que los supuestos económicos están transversalizados por ideas que son morales, ¿no? Que tienen que ver con cosas que son culturales, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente un valor económico así como del rational choice, ¿no? Ah, no, vamos, yo quedé igual, así que públicamente te voy a comprometer a otra conversación, porque está muy interesante esto del desarrollo, porque ahí se me abre otra arista que obviamente quizás es para otro tema que tiene que ver con que el tema de la sociedad machista o no, y que el hombre no da el dinero, sí da el dinero y lo protege o no, o quizás en ciertas condiciones o en ciertas clases sociales o niveles socioeconómicos se da con mayor o menor manera el tema del que el hombre administra el dinero, bien o mal, pero el hombre lo administra, y quizás a mayor nivel educacional hay mayor independencia. En la vida cotidiana también eso de que es como que el padre le dice, mijito, usted tiene que estudiar porque si usted estudia va a ser una profesional y no va a depender del marido. O sea, eso, esta generación, que es la generación así como, yo diría 30, 20, 30, llegando a 40, está pero marcado con un tatuaje en la piel, o sea, es un mandato, es un mandato. Mm. Bueno, creo que he tenido un montón de supuestos que se me han caído y un montón de miradas Por paradigmáticas de eso las es tan cosas. importante que la gente de las ciencias sociales nos volvamos a interesar por los temas económicos, ¿no? Sí, eso es parte también de mi propia como lucha, ¿no? Como poder empezar a volver a apropiarnos de estos espacios que se lo hemos dejado un poco de lado a la economía. Hay un tipo dicho que dice como la economía es demasiado importante para dejárselo a los economistas. Yo creo que eso es así. No sé qué lo dijo, no es mío, ¿eh? Una frase de alguien que, bueno, la he repetido muchas veces, pero no es mía, pero me parece que hay que seguir esa Le vamos a idea. poner anónimo, como dicen los poemas a veces, anónimo, le vamos a poner el Claro. anónimo. Lorena, de verdad, muchas gracias. Ha sido entretenida, sabrosa. Me gustó mucho porque es operativa. Quizás es mi pecado de ser muy de la vida cotidiana, pero me sentí muy tranquilo y relajado en el hablar de esto desde la vida cotidiana, desde la calilla, del empaquetado, que es al final que tiene que ver con los análisis de las personas y es lo que buscamos además en este tipo de conversaciones, y como que las ciencias sociales lleguen a más personas y hablar y agradezco también que creo que también el hablar en difícil también a veces hace más complicadas las cosas, ¿cierto? Y como dijo Facundo Cabral, me gustan las cosas simples porque yo soy complicado. Entonces, De todas maneras, de todas maneras. Yo creo que es un desafío, además, que las ciencias sociales nos debemos de poder empezar a generar procesos de conversación más de igual a igual y que la gente sienta que lo que uno hace tiene que ver con la experiencia, con sus experiencias cotidianas, ¿no? así Ahora que, sí que se puso serio la despedida porque no, pero tranquila. por acá ya no resisten. No, no hay problema, se entiende, y así es parte de lo que decía Carla de la vida, que en esta conversación hoy día abrimos un poco más de nuestros propios espacios privados a lo público. Así que vamos a cerrar. De verdad, muchas gracias, te agradezco el tiempo, la conversación. Gracias a ti, Cristian, muy Chao, entretenido. jovencito, y que estés muy bien. Es que no escucha porque estoy yo con Ah, perdón, verdad. Pero así que muchas gracias, que estés muy bien, así que nos despedimos y espero sí que nos encontremos en otra oportunidad o en un grupo de conversaciones también. Perfecto, sería súper bueno. Un abrazo, Muchas gracias. cuídate. Gracias, chao, Ay, chao. dale, aprieta el rojo.